Y amén. Bueno, pues continuamos con este estudio de esta segunda carta de Pablo a la iglesia de Corintio. Y el día de hoy pretendo cubrir estos 21 versículos que encontramos en este capítulo 1. Y bueno, vamos a tratar de extraer las verdades principales de estos versículos. Y como ya hemos visto en las semanas anteriores, el apóstol Pablo desde el capítulo 3 ha estado dándole a sus opositores la razón principal del por qué él no deja de predicar de manera íntegra el mensaje central del nuevo pacto, que es el evangelio. Y esto a pesar de que el proclamar este mensaje del evangelio le ha generado mucho sufrimiento. Y bueno, la razón principal del por qué él continúa anunciando este mensaje del nuevo pacto, aunque le trae sufrimiento, es porque él está plenamente consciente de que este anuncio es el medio, o déjeme corregir eso, es el único medio que Dios usa para poder dar vida y dar justificación eterna a los pecadores. Recordemos que los opositores del apóstol Pablo lo han estado acusando de ser un predicador inefectivo que predica y cuando termina de predicar su mensaje no convence a nadie, no persuade a nadie, no salva a nadie, ni siquiera a los de su propia nación. Así que las insinuaciones que estos opositores que se habían ya infiltrado dentro de la iglesia de Corintio le hacían a Pablo era: oye Pablo, son pocos los que se salvan con ese mensaje severo y además condenatorio. Deberías tú, Pablo, de cambiarlo porque aún los de tu propia nación este mensaje es ofensivo. Para los gentiles, especialmente para los griegos, que son amadores de la filosofía, este mensaje es una tontería. O sea, nadie quiere escuchar este mensaje. ¿Por qué no lo cambias? ¿Por qué no lo adulteras? ¿Por qué no lo diluyes para que sea aceptable entre tus opositores? A lo cual el apóstol Pablo le responde a ello lo siguiente: nosotros no somos como muchos. Yo sé que hay muchos que hacen eso, pero nosotros no somos como ellos, que medran falsificando la palabra de Dios, que negocian falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y además delante de Dios, hablamos en Cristo. En otras palabras, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Bueno, nosotros no falsificamos la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque estamos completamente convencidos de que Dios usa ese mensaje de manera íntegra como lo damos, que ciertamente es pesado para los judíos y locura para los gentiles. Él lo usa para justificar y dar vida a los pecadores. Por eso no pienso yo alterar el mensaje. Yo estoy totalmente convencido de que Dios usa este mensaje para iluminar el entendimiento que el mismo Dios de este siglo, sea el diablo, cegó en los incrédulos, para iluminarles ese entendimiento a través de su Espíritu Santo, para que entonces, cuando se anuncie el evangelio, les resplandezca la luz de la gloria de Cristo. Así que por estas razones, no quiero ni voy a falsificar el mensaje del evangelio. Aunque este mensaje, proclamarlo tal como yo lo recibí, me produzca mucho sufrimiento, mucha tribulación. Que estamos atribulados en todo eso es verdad. Que somos perseguidos por predicar el único mensaje que Dios usa para dar vida y justificación eterna también es verdad. Que estamos sentenciados a muerte por causa de predicar este mensaje es verdad. Sin embargo, a pesar de tanto padecimiento que tenemos que sufrir por causa de predicar este mensaje, no alteramos el mensaje para que sea potable. No vamos nosotros a adulterarlo, aunque esto tarde o temprano nos lleve a la muerte. Sin embargo, sabiendo las promesas que Dios me da, si somos muertos por predicar el evangelio, estamos confiados de que el mismo Dios que resucitó el cuerpo de Cristo de la tumba es el mismo Dios que también a nosotros nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con todos aquellos que creyeron al mensaje loco del evangelio. Esto es básicamente lo que hemos visto de manera general. Ahora, yo quisiera ya entrar a los versículos, pero antes hay tres pasajes finales que vimos en el capítulo 4 la semana pasada. Y este versículo es el 16. Escucha lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 16. Por lo tanto, por consiguiente, debido a lo que ya les dije, nosotros no desmayamos. Eso es verdad, este mensaje nos trae problemas. Empezamos a hacer enojar a la gente y nos quieren matar. Yo lo sé, pero quiero decirle que no desmayamos debido a las promesas que tenemos. Al predicar este mensaje, si yo llego a perder la vida, no importa. Yo sé que Jesús me va a resucitar, me va a dar un nuevo cuerpo. Este cuerpo será destruido. Sin embargo, yo sé que en el día final, Dios me va a dar un cuerpo glorificado. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando por tantas golpizas, por tantos latigazos, por andar caminando mucho, por andar sufriendo hambres, naufragios, desvelos, aunque esto es así, el interior, el nuevo hombre, la nueva criatura, se renueva día a día. O sea, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es que aunque el hombre exterior se va desgastando,
Aún así, a pesar de todo ello, por causa de los sufrimientos, por causa de las enfermedades que uno tiene que padecer, aún así el hombre interior va creciendo. Y dice el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea, recuerda la semana pasada vimos todo el sufrimiento del apóstol Pablo, que él nos narra en esta segunda carta y en otras cartas, y básicamente desde el primer día que Pablo empieza a ejercer su ministerio, que Jesús le dio de ir y predicar el evangelio, él empieza a padecer, él empieza a sufrir, y mire cómo él ve su vida de sufrimientos causados por predicar el evangelio. Dice él, porque esta leve tribulación momentánea, o sea, yo todo lo soporto, todo lo que tengo que padecer y sufrir cuando proclamo el evangelio, yo todo lo soporto. ¿Saben por qué? Porque yo sé que al final de cuentas Dios me va a gratificar. Y yo no busco la gratificación de parte de Dios, simplemente quiero ser agradecido con aquel que dio su vida por mí. Y quiero terminar fielmente predicando o llevando a cabo la gran encomienda. Y Pablo está diciendo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno de peso de gloria. Recuerdan que en esta misma carta Pablo abre su carta diciéndole a la iglesia de Corinto cómo él había sufrido en Asia, inclusive él pensó que iba a perder la vida. Bueno, Pablo está incluyendo ahí todos esos sufrimientos y dice él, es una leve tribulación momentánea. O sea, a la luz de la eternidad, o sea, la eternidad no tiene fin. El tiempo aquí que nosotros estemos aquí en la tierra sí tiene un fin. Por lo tanto, tú puedes decir, pero eso no puede ser posible, de que cuando estamos sufriendo tenemos que verlo como algo leve. Sí, si tú lo empiezas a mirar a la luz de la eternidad. Yo no sé cuántos han visto ustedes esa ilustración que usan un mecate largo, larguísimo, y en ese mecate, en una de sus puntas, simplemente pintan un pedazo de ese mecate negro. O sea, vamos a decir como 2 centímetros de esa punta del mecate. Y lo que dicen estos predicadores a la hora de hablar a la eternidad, dicen, esta es tu vida. O sea, comparado al resto de la eternidad, tu vida es nada. Y tú te estás enfocando en ese pedazo de tiempo de tu vida, de la existencia del universo. Deberías tú de empezar a reflexionar, a pensar en el resto. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. El apóstol Pablo está diciendo, a la luz de la eternidad, todo lo que yo padezco es una leve tribulación momentánea, que llegará un día en que va a producir un excelente y eterno peso de gloria. ¿Te das cuenta? Así que la respuesta que Pablo le da a todos sus sufrimientos es una respuesta que nosotros debemos de aprender. Pablo nos dice que él había aprendido a estar contento en cualquiera que fuera su circunstancia. Cuán difícil nos es a cada uno de nosotros estar contento cuando la estamos pasando mal. Sobre todo cuando estamos padeciendo una enfermedad, que ya hemos buscado doctor, ya hemos buscado medicina, y nosotros en nuestra desesperación empezamos a quejarnos, empezamos inclusive a cuestionar el amor de Dios por nosotros. Y la cosa, yo sé que no es fácil, humanamente no es fácil hacerlo, pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ayuda a padecer, nos ayuda a nosotros a ser pacientes, a esperar en Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo, una de las cosas que yo hago a la hora de estar sufriendo es mirar mi futuro, es mirar lo que me espera allá en la eternidad. Y lo que me espera es increíblemente más glorioso. No se compara a lo que yo estoy padeciendo aquí. Yo no sé si ustedes recuerdan Romanos 8:18. Hace varios meses que estudiamos esa carta, pero el apóstol Pablo dice lo siguiente allí. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. No hay duda que nosotros los hijos de Dios, al compartir el evangelio, donde sea que Dios nos haya puesto, muchas veces vamos a enfrentar oposición, vamos a enfrentar abuso verbal o cosas peores quizás, si Dios así lo quiere. Sabemos que Dios no nos da a pruebas que no podamos nosotros resistir, tentaciones, ¿verdad? Juntamente con la prueba Él nos da la salida. Sin embargo, a pesar de que va a haber ese tipo de momentos, sin embargo, en medio de esas presiones, no podemos hacer nada mejor que seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Escucha lo que dice Pablo en el siguiente versículo, que es el 18. No mirando nosotros las cosas que se ven. O sea, después de decir, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez excelente y eterno peso de gloria, dice Pablo ahí, no mirando nosotros las cosas que se ven, las cosas terrenales, o las cosas que se ven que son temporales, tienen un fin. Pero las cosas que no se ven son eternas. No vemos a Dios el Padre, no vemos a Dios el Hijo, ni a Dios el Espíritu Santo. Pero nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y Dios dijo que el justo, las personas justificadas por Jesús, no el justo por su propia justicia, porque nadie tiene una justicia perfecta, pero esos justos por la fe vivirían como mirando al invisible, pero no lo ven. Esto se trata de fe.
Y fe es la convicción, es la certeza de lo que no se ve. O sea, no vemos a Dios, pero estamos convencidos, tenemos una certeza de que Dios existe y por eso nos damos cita domingo a domingo aquí a la 1:30. Eso es algo que se necesita hacer por fe. Yo no falto. Yo soy un pastor que Dios me ha dado la responsabilidad de alimentar a una iglesia. Y yo tengo la fe que Dios se pasea en medio de nosotros cada vez que exponemos su palabra. Porque en la exposición de la palabra de Dios, ahí hay alumbramiento, dice el salmista. Es a través de la palabra de Dios que Dios no solamente alegra el corazón, es a través de la palabra de Dios que Dios ilumina la mente de aquellos que necesitan ser iluminados. Es a través de la palabra de Dios cuando es expuesta, cuando Dios transforma, cuando Dios da nuevos corazones, cuando se predica el evangelio. Y por lo tanto Pablo dice, les recomiendo que cuando estén pasándola mal, no vean las cosas que se ven, porque eso los va a atormentar más. Eso va a hacer que se asuman en una depresión cada vez más profunda. Más bien, vean las cosas que no se ven. ¿Y dónde las veo, pastor? En la Biblia. Empieza tú a leer la palabra de Dios para que la palabra de Dios empiece a hablarte. No permitas que tu corazón le hable a tu alma. No, deja mejor que la palabra de Dios te hable. Cuando la lees audiblemente, cuando la escuchas siendo expuesta a través de predicadores que son siervos de Dios. Y así que Pablo está diciendo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así es que pongan la mirada en las cosas eternas. Dice la Biblia, ¿verdad? Que nosotros pongamos nuestra mirada donde en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Quién es ese? Jesús. Ahora sí, con esto en mente, escucha cómo Pablo abre el capítulo 5 al continuar hablando de estos beneficios de perder la vida por predicar el evangelio. Versículo 5, ahora sí. Capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, es lo que Pablo le está llamando, o sea, este cuerpo, esta habitación terrestre, tabernáculo, sabemos que si esto se deshace, o sea, porque ya les dije, me han metido a la cárcel, me apedrearon, casi me quitan la vida, casi deshacen este cuerpo. Si eso llegara a pasar, dice Pablo, tenemos de Dios un edificio, una casa, o sea, un cuerpo. El cuerpo glorificado que recibió Jesús, algo semejante a eso, nosotros vamos a heredar. Y Pablo está diciendo ahí, porque sabemos, esto es bíblico. Esto es conocimiento. El conocimiento te ayuda a vencer la mentira, los dardos del enemigo. Conocerán la verdad y la verdad los libertará de engaños. Conociendo que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, dice ahí, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna. Un cuerpo glorificado eterno en los cielos. Y de verdad, o sea, ustedes me están pidiendo que altere el único mensaje que es poder de Dios para salvar a los pecadores, para que entonces deje de ser ofensivo y deje yo de peligrar y perder mi vida por causa de los que se oponen a este mensaje. No, ¿cómo creen que yo voy a hacer eso? Para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Yo voy a ganar más muriendo, siéndole fiel a Dios al predicar de manera íntegra este mensaje. Así es que claro que no lo voy a hacer. No voy a cambiar, no voy a alterar el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque no importa que pierda la vida. Adelante. Que te vamos a meter a la cárcel. Pues adelante, méteme a la cárcel. Traigo mi himnario, voy a empezar a cantar con Silas. No me van a frustrar. Pues te vamos a quitar la vida. Adelante nuevamente, ya les dije, para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. O sea, yo creo que Pablo frustraba bastante a sus enemigos, ¿no? Pero ¿por qué, hermanos? Porque Pablo estaba totalmente convencido de que ciertamente el Jesucristo que había dado la vida por los pecadores lo había llamado a predicar este evangelio. ¿Recuerdan? Iba rumbo a Damasco y Jesús le sale al encuentro a través de una iluminación increíblemente brillante, lo tumba y todos sabemos la historia. Así es que Pablo no recibió el evangelio de nadie, lo recibió directamente de ese Jesús que vino para salvar al mundo, pero que regresa para juzgar al mundo. Al mismo mundo que le da la oportunidad para que sea salvo, a ese mismo mundo Dios, a través de Jesús, los va a juzgar. Y Pablo está diciendo, yo no voy a cambiar el mensaje del evangelio. Escucha los que sigue diciendo Pablo en los versículos siguientes, que Pablo va a empezar a emplear más este pensamiento. Dice el versículo 2, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. O sea, rogamos, sufrimos y por ese sufrimiento nos lleva a gemir, a decirle a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? Aunque me encuentro en una disyuntiva, no sé para dónde jalar. O sea, yo sé que quedarme aquí en este mundo pues es bueno y útil, puedo predicar el evangelio, pero irme con el Señor es mejor y no sé qué decidir. Pero como quiera el sufrimiento me hace gemir, me hace desear ser revestido. O
sea, me hace desear que Dios destruya ya este cuerpo corrupto y me dé el nuevo cuerpo glorificado, porque esa será nuestra habitación celestial. Versículo 3 dice ahí, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y Pablo ahí se está refiriendo a la vida eterna. O sea, esto mortal, este cuerpo que envejece, que se enferma, que se desgasta, este cuerpo va a llegar un día en que si nosotros fuimos justificados por Dios a través del sacrificio de Jesús y nos dio su Espíritu Santo, este cuerpo va a ser absorbido por la vida eterna, por el nuevo cuerpo que Dios nos va a dar. Así que Pablo dice, yo deseo ya estar en la presencia del Señor y dejar de sufrir. Versículo 5, mas el que nos hizo para esto mismo, dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. O sea, mas el que nos hizo, que es Dios, para este mismo propósito nos creó. O sea, para vivir mortalmente, pero para que después de la muerte, la vida eterna absorba todo lo que es terrenal, todo lo que es mortal. Y dice ahí Pablo algo que me llama a mí la atención ahí, ese mismo Dios que nos dio las arras del Espíritu. ¿Qué nos está diciendo ahí el apóstol Pablo? Es como si Pablo nos dijera, Dios te garantiza que te va a dar este cuerpo glorificado si eres cristiano. Y la garantía, ¿sabes cuál es? El Espíritu Santo en ti. O sea, como pago inicial, como un depósito, Dios puso a su Espíritu Santo. Y si Él ya no escatimonia a su propio Espíritu, te lo puso ya en ti, ¿cómo no va a darte todo el resto que Él te promete, que tú vas a heredar? Y una de esas cosas es un cuerpo glorificado. O sea, ya nos dio las arras del Espíritu. Por lo tanto, estamos seguros de que vamos a heredar lo que Dios dice que vamos a heredar. Y esto para mí es increíblemente súper impresionante y a la misma vez inaudito. O sea, no lo puedo concebir. Que la persona del Espíritu Santo, Dios nos lo haya dado como garantía personal de que Él nos va a dar el resto de lo que nos ha prometido. Wow, o sea, ya nos dio Dios lo más grande, lo más valioso que existe en el universo. Por lo tanto, con más razón nos va a dar lo demás. Así que estén confiados, como si dijera Pablo, en que un día nuestro cuerpo mortal y terrestre será absorbido por la vida eterna. Por la misericordia de Dios, Dios me permitió viajar a Cancún los días pasados. Y al regresar, ya estábamos listos para despegar. De hecho, ya estábamos en la pista de despegue. Habían varios aviones que ya habían despegado y de repente llegó nuestro turno y empecé a ver que ese avión no se detuvo como usualmente se deben detener para después acelerar. Y siguió y le digo, Eva, ahí algo anda mal. Y sí, nos llevaron de nuevo ahí a lo que era el aeropuerto y le hablaron a un mecánico de aviación. Estuvimos ahí por 3 horas aproximadamente, había una falla mecánica y Eva me dice, wow, imagínate que nos hubiéramos ido y hubiera sido una falla mecánica la cual causara que nos cayéramos. Yo con esto en mente, o sea, dígame si yo iba a estar temiendo. Ahora, yo sé que a veces uno tiene en mente verdades de Dios, pero no tiene fe, ¿verdad? Y entonces teme. Pero en mi caso, gracias a Dios, no porque yo sí tengo fe, no, gracias a Dios, todo lo que soy por Él. Yo le decía a Eva, no, pero no digas eso, ¿cómo crees? Nuestros hijos. Digo, pues yo sé que están ahí nuestros hijos, pero el mismo Dios que se encarga de los hijos, de aquellos padres que decide Él que tienen que partir, es el mismo Dios que va a tener control y cuidado de mis hijos. Si Dios le place llevarnos en este día, nos va a llevar. Bueno, Pablo algo así nos está diciendo, hermanos. Nosotros no debemos de temerle a la muerte. Yo sé que humanamente tememos, pero no nos quedemos allí, crezcamos, aprendamos a no temerle a la muerte, porque para nosotros los cristianos la muerte es nuestro pasaje al cielo, es nuestro boleto ya, adelante. Así es que no le tema a la muerte, hasta nos persignamos como si fuera algo espantoso morir para nosotros los cristianos. Para los no cristianos es algo espantoso. Y aunque se persignen, ¿verdad? No va a pasar nada. Lo que necesitan hacer es creer en el Evangelio y arrepentirse y aceptar la salvación que Dios ofrece a través de ese mensaje. Así que Dios nos garantiza, hermanos, ya por el Espíritu Santo que ya nos dio como pago inicial, que Él nos va a dar un nuevo cuerpo, nos va a dar la vida eterna. Y todo esto nos enseña, hermanos, que lo que está por venir, como es seguro, debe de animarnos a continuar llevando a cabo la proclamación del Evangelio, incluso cuando tenemos oposición fuerte. O sea, no importa lo que nos ocurra, si esta morada por predicar el Evangelio es destruida, nos espera algo mucho mejor y no debemos nosotros de temer. Versículo 6 dice lo siguiente. Así que, debido a esto, a lo que les acabo de decir, que si perdemos la vida, Dios nos va a dar una nueva casa eterna, un nuevo edificio. Así que vivimos confiados siempre. Es por esta razón que yo predico el Evangelio como lo debo predicar. Yo sé que me voy a
acarrear problemas y me pueden quitar la vida, sin embargo no me importa, predico el evangelio, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Versículo 7, porque por fe andamos. ¿Por qué? Por fe, no por vista, ¿verdad? Yo no veo a Dios, Dios no me habla audiblemente, y yo no sé la gente que dice que le habló Dios, y yo no sé, yo a veces pienso que es más producto de su imaginación. Por donde Dios habla audiblemente es a través de la Biblia. ¿Cómo, pastor? Léasela audiblemente y le va a hablar. Ese es Dios, la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea, pero nadie puede decirme, yo y Dios acabamos de hablar, tuvimos un diálogo, recíproco. Él me hablaba y yo le respondía. Y luego yo le hablaba a Dios y Dios me respondía. Nadie. Puede hacerlo Dios, pero no se vale de eso. Que yo creo en un Dios que puede hacerlo, sí, amén. Pero esa no es la regla general que Dios usa para hablarnos. Así que, porque por fe andamos, no por vista. En otras palabras, lo que Pablo le creaba confianza en medio de sus padecimientos a causa de predicar el evangelio era mirar hacia el futuro. Era mirar hacia aquel día final donde él heredaría de Dios una habitación celestial. Dice, versículo 8, una vez más Pablo recalca y reenfatiza, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ahora escucha la conclusión que Pablo saca de estos versículos, versículo 9. Por tanto, dice ahí el versículo 9, por tanto, o sea, porque un día vamos a morir y Dios nos va a dar un cuerpo glorificado y vamos a estar en la presencia del Señor. Por tanto, procuramos, nos esforzamos. Una vez salvo y salvo para siempre y podemos hacer lo que nos da la gana. No, si tú piensas así y vives siempre así con esa mentalidad, lo más seguro que el Espíritu Santo de Dios bíblico no vive en ti. Porque si hay algo que hace el Espíritu Santo en ti es ayudarte a desear santidad, a odiar el pecado. Entonces no puedes tú decir eso. Pablo está diciendo ahí, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y lo dice, ¿por qué? Porque es necesario que todos nosotros, aún Pablo, compadezcamos, nos presentemos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Y nota que Pablo está sacando este versículo al estar hablando del evangelio, del mensaje. O sea, vamos a dar cuenta, ¿qué hiciste con ese cuerpo? ¿Hacia dónde lo dirigiste? ¿Cómo usaste tu boca? ¿Hablabas del evangelio constantemente? ¿No lo hacías? Pablo dice, hey, debemos de temer, debemos de procurar hacer esto, porque un día vamos a estar delante de la presencia de Jesús y vamos a rendir cuentas. Así que yo veo a un Pablo que intencionalmente dirige sus palabras hacia ese día final, hacia ese día de juicio, en lo cual todos sin excepción nos presentaremos ante Cristo para rendir cuenta. Y es como si Pablo dijera, por cierto, dicho sea de paso. O sea, sí, les está hablando de la enorme promesa de que en aquel día final Dios nos va a dar una nueva casa, ¿verdad? Hecha por Dios y no por mano de hombre. Una habitación eterna en los cielos. Pero ahora permítame hablarles de que aquel día también vamos a compadecer ante Cristo y vamos a rendir cuentas. Y cada uno va a recibir según lo que haya hecho mientras estuvo en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que por esa obvia razón, procuremos siempre vivir agradándole a Dios. Ahora, es importante aclarar, hermano, que a simple vista suena como si estuviera diciendo Pablo que seremos salvos por nuestras obras o condenados por no hacerlas. O sea, un versículo así, aislado de todo lo demás que Pablo ha dicho o que ha dicho en las otras cartas, pues sí parece como que Pablo está diciendo eso. Sin embargo, tal interpretación iría en contra de lo que el apóstol Pablo ya ha dicho en otras cartas. Por ejemplo, escucha lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 10 y 11. O mejor es Gálatas, hermano. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿qué? Están bajo maldición, ¿verdad? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley, por guardarla, por obedecerla, ninguno. El único que pudo fue Jesús. Ninguno se va a justificar para con Dios. Y lo dice, es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. En la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 28, Pablo afirmó lo mismo. Dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces vemos claramente que Pablo no puede estar insinuando allí que nosotros seremos salvos por nuestras obras o condenados por no hacerlas. ¿Por qué, hermanos? Pablo no está diciendo eso porque el poseer la vida eterna no depende de las obras que nosotros hagamos, sino ¿en qué? En el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, en su obra expiatoria, ante cuyo tribunal vamos a estar un día para recibir o recompensas o reprensiones según lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así es que cristianos, sí, Dios nos promete un cuerpo glorificado, no vamos a ser hallados desnudos y hay que tener esa confianza. Sin embargo,
procuremos siempre serle agradable al Señor. Porque ese Señor dio su vida, pagó un precio para rescatarnos, para salvarnos, para no recibir el castigo de cada uno de nuestros pecados. Por lo tanto, nosotros debemos de esforzarnos para agradarle. Versículo 11. Conociendo pues, o sea, ese pues es un conector también. Conociendo pues el temor del Señor. Acaba de decir que vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo para rendir cuenta, ¿verdad? Eso debe causarnos temor. Conociendo pues el temor del Señor. O sea, porque Pablo en Romanos dice, mirar bien la bondad de Dios y su severidad. O sea, Dios es bondadoso, pero también es severo. Y es como Pablo está diciendo algo así parecido. Conociendo pues el temor del Señor, o sea, sabemos que un día vamos a estar delante de Él y vamos a rendirle cuenta. Dice, persuadimos ¿a quiénes? A los hombres. La pregunta es, ¿a qué los persuaden? O sea, convencemos a los hombres. ¿De qué? ¿De qué los convencen? Bueno, de que ellos están destituidos de la gloria de Dios. Que Dios ha establecido un día en que después de que mueran van a ser enjuiciados. Y todo aquel que no se presente con una justicia perfecta será arrojado al infierno. O sea, de esto hay que persuadir a los hombres. De que en Jesucristo y solamente en Él hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual el hombre pueda ser salvo. Solamente Jesús es el único camino al Padre. Por eso Pablo está diciendo esto. Entonces, conociendo pues el temor del Señor, de que un día te va a juzgar, ¿qué hiciste con tu cuerpo? Predicabas el evangelio, persuadías a los hombres, los convencías con el mensaje del evangelio. Temamos. Dice Pablo, yo conociendo esas realidades de que un día voy a estar delante de Dios, yo me ocupo en persuadir a los hombres, en predicarles el evangelio. Pero a Dios les es manifiesto lo que somos. Quizá para ustedes no sea yo todo eso, porque me están difamando, porque están insinuando que yo soy un predicador, que no salvo a nadie, que inclusive estoy por el dinero, pero a Dios le manifiesto lo que yo soy. La gente puede decir misa, lo que importa es lo que dice Dios. La opinión de Dios es la única que vale. De ahí en más no hay opinión que valga, aunque el hombre esté en una posición de gobierno, en una autoridad grande, no importa lo que ese hombre diga. La única opinión que vale es la de Dios. Somos siervos de Dios, no de los hombres. Así que Pablo está dando otra razón de por qué él se mantenía íntegro, leal al mensaje del evangelio. Porque él sabía que un día iba a tener que darle cuenta a aquel que lo llamó, a aquel que lo comisionó para predicar el evangelio. Pablo dijo en la primera carta a los Corintios, ¡ay de mí si no anuncio el evangelio! Me es impuesta necesidad. ¿Por qué? Porque un día voy a darle cuentas a Jesús. Así que persuadimos a los hombres a que se conviertan al Señor antes de que sea demasiado tarde y terminen recibiendo el eterno castigo que ellos merecen por sus pecados. Versículo 12 al 15. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros. O sea, no estoy diciendo todo esto para jactarme, para impresionarlos, sino que más bien les doy ocasión de que se sientan orgullosos de nosotros, de que se puedan gloriar por nosotros, para que tengáis con qué responderles a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. O sea, esos opositores que están diciendo, Pablo no es un buen predicador, es un falso. O sea, no dice ahí, les estoy diciendo todas estas cosas que cómo Dios nos usa, ¿para qué? Para que tengan en qué gloriarse por nosotros, le den gracias a Dios por nosotros y sepan cómo responderles a aquellos que simplemente por apariencia hablan y dicen. Ellos no saben lo que hay en nuestro corazón. Así es que Pablo dice, yo no estoy tratando de impresionarlos a ustedes, no me recomiendo otra vez a ustedes. Versículo 13, porque si estamos locos, o sea, para los judíos somos tropezaderos, esto de predicar el evangelio es una ofensa. Para los griegos somos unos locos, pero no importa cómo nos miren, no importa que yo haga el ridículo, no importa que me tilden de loco, lo hago para Dios. Predico el evangelio para Dios. Y si somos cuerdos, pues es para ustedes. Versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. O sea, ese amor incondicional, no que yo tengo hacia Cristo, sino que Cristo tiene hacia mí. O sea, son cosas distintas, ¿verdad? No, el amor de Cristo todo lo puede. El amor de Cristo simplemente indestructible. El amor que Cristo tiene por los suyos es indestructible. O sea, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Del amor que Cristo tiene por nosotros. Tribulación, angustia, tribulación, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes bien, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y que dio su vida en la cruz del Calvario. Estoy seguro, estoy persuadido que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor que yo tengo por Cristo. No, eso sí, cualquier cosa me puede separar. Pero del amor que Cristo tiene por mí, nada me puede separar de ello. Y por eso Pablo dice, ese amor que Cristo siente por mí me mueve, me constriñe, me obliga. Pensando esto, o sea, reflexionando en esto, que si uno murió por todos, o
sea, Pablo está pensando en Cristo. Si Él murió por mí, que no lo merecía, que no quería nada con Él, que perseguía a su iglesia, era un blasfemo, era un perseguidor de la iglesia. Si Él murió por mí, luego todos mueren. O sea, ya no viven para ellos, sino viven para Dios. Versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y que resucitó por ellos. Aquí Pablo nos enseña que la razón principal que nos debe de motivar a servir a Dios al predicar el evangelio, hermanos, debe de ser el amor que Cristo mostró en la cruz del Calvario por nosotros. Es eso. Ese era el motor de Pablo. ¿Por qué predicas el evangelio con denuedo? A pesar de que expones tu vida, Pablo, ya te apedrearon, ya te corretearon, ya te metieron a la cárcel, te golpearon y aún sigues predicando el evangelio. ¿Qué te hace seguir predicando el evangelio? Y Pablo nos dice ahí, el amor de Cristo me constriñe. El amor, lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario, de lo que Él me salvó de la ira de Dios. Él pagó por cada uno de mis pecados en la cruz del Calvario. Recibió el castigo de cada uno de mis pecados allí. Eso es amor. O sea, tú amas a los que te aman, pero es imposible amar a aquel que te hace daño, ¿verdad? Para Cristo no lo fue. Dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, malos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Es lo mismo que Pablo escribió en Gálatas 2, versículo 2. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. O sea, ya no vivo para mí, ya no vivo para mi propia agenda, para mis propios placeres. No, con Cristo estoy justificado. Él me dio una encomienda. Él me dijo ir y predicar el evangelio. Ve y alumbra el entendimiento de los incrédulos. Ve y predica el evangelio. Y Cristo dice ahí, yo estoy juntamente crucificado con Cristo. O sea, vivo para Él. Más, dice después de decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Ahí está otra vez el motor, la motivación. ¿Por qué hago lo que hago? Porque Cristo me amó con un amor incondicional, con un amor tan grande hasta el día de hoy. A pesar de que le doy razones para que me deje de amar, no lo hace. No lo hace. Eso es amor. El amor de Cristo es paciente. El amor de Cristo todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Ese es el amor de nuestro Salvador que tiene hacia nosotros, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué? O sea, Pablo entendía muy bien las implicancias del amor de Cristo por él y por su iglesia, y entendió muy bien el precio que el Rey de Reyes tuvo que pagar por los pecados de Pablo y por los pecados de todos aquellos que Dios en su omnisciencia sabía que iban a creer. Porque déjame decirte que Cristo solamente recibió el castigo de los pecados que Dios en su omnisciencia sabía que iban a creer, de esas personas que iban a creer. O sea, Dios sería injusto si le dijera, te voy a dar castigo por todos los pecados de toda la humanidad. Pero ¿por qué si toda la humanidad no va a creer en Cristo? Por consiguiente, es lógico pensar que Cristo solamente murió por los pecados de todos aquellos que Dios sabía que iban a terminar creyendo. Porque entonces ese es un Dios justo. Sería injusto que Dios castigue más a Jesús de lo que no debe Jesús de recibir ese castigo. Así es que Pablo está diciendo ahí, se entregó por mí. Yo entiendo eso. Yo entiendo que Él pagó un precio. Por eso que en Filipenses Él dice, Pablo, siendo en forma de Dios, o sea, siendo el mismo Dios, siendo la sustancia de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como vemos, es el amor sacrificial de Jesús mostrado en la cruz del Calvario, lo que movía a Pablo a servir a Dios predicando el evangelio. No había para Pablo mayor motivación que esta, que el amor de Cristo manifestado en la cruz del Calvario por él y por su iglesia. Y esta es la razón principal que debe movernos a todos nosotros, a predicar el evangelio, a servirle a Dios en esto. Somos ministros de un nuevo pacto, ¿se acuerdan? No es un pacto conforme a la letra, conforme a la ley. No, es el pacto que nos habla del ministerio del Espíritu, del ministerio de la justificación. Versículo 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué estaba Pablo diciendo aquí? Bueno, debido a lo que yo acabo de exponer, a las realidades que les acabo de hablar, de que un día todos vamos a compadecer ante Cristo, de que vamos a recibir nuevos cuerpos glorificados, vamos a estar en la presencia del Señor, y los que no creyeron van a recibir cuerpos aptos para pasar la vida eterna en un castigo eterno. Debido a todas estas cosas, yo ya no veo a nadie como simples humanos que están aquí.
O sea, yo ya no veo el exterior de ellos. Yo ya no me enfoco en su sexo, en su edad, en su nivel socioeconómico, sino en personas que tienen almas. Y que esas almas un día van a estar delante de Dios rindiendo cuentas. Eso es lo que yo me enfoco. O sea, yo no veo a las personas como objetos que yo pueda manipular y explotar para beneficio personal mío, como hoy en día hacen muchos pastores. Yo no veo así a las personas. No, yo no soy como muchos que andan ahí medrando, falsificando la palabra de Dios, adulterándola para obtener beneficios personales de ellos. No, yo con sinceridad de parte de Dios y delante de Dios predico a Cristo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. No me importa lo que tú seas. Lo único que sé es que tú eres un alma viviente. Y un día vas a estar delante de Dios y déjame compartirte el Evangelio. Déjame hablarte de la buena noticia del Evangelio. O sea, Pablo, a la luz de la eternidad, a la luz del juicio final, él veía la imperiosa y urgente necesidad de predicar de Cristo. De predicarle a las personas acerca de la obra expiatoria de Jesús. Solamente al ver bajo esa luz a las personas, que entonces nosotros, en vez de predicarles a Cristo por interés personal, lo vamos a predicar porque sus vidas corren peligro, y un peligro eterno. Así es que lo mejor que tú y yo podemos hacer, por el bien de todas las personas, es predicar ese mensaje. Es decir, que Jesús murió por los pecados del mundo, por todo aquel que quiera venir a Él en arrepentimiento y fe y aceptar ese sacrificio. Escucha ahora lo que Pablo sigue diciendo, versículos 17 y 18. De tal manera que si alguno está en Cristo, si tú dices que eres cristiano, debes de ser una nueva criatura porque se te dio el Espíritu Santo. Las cosas viejas ya pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y luego dice ahí, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién? ¿A los pastores? A todos. A todos nos dio el ministerio de la reconciliación. Ya llegamos a la última sección de este capítulo y aquí Pablo va a empezar a hablarnos acerca de este ministerio de la reconciliación. Escucha lo que sí dice ahí el versículo 18. Quiero que lo leamos una vez más. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ok, pregunta. ¿Quieres saber para qué existes en esta tierra? ¿Quieres saber cuál es el propósito principal por el cual Dios todavía te ha dejado en esta tierra? Quizás tú estés padeciendo muchas cosas en esta tierra y tú dices, ¿por qué no me lleva Dios? Hay una razón. Hay una razón específica. Esa razón tiene que ver con el ministerio de la reconciliación. La respuesta está también en el versículo 19 de una manera más clara. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y qué dice ahí? Y nos encargó a todos nosotros, los discípulos de Jesús, que dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio, hagan discípulos. Esta es la razón principal por la cual la iglesia sigue aquí en la tierra. No, es que la está santificando, no. Ya Jesús pagó por nuestros pecados. Sí, Dios usa todavía las cosas de la vida para pulirnos mientras estamos aquí en la tierra y hacernos más santos, pero si Él si quiere ya nos puede llevar, pero no lo hace porque hay un propósito. Dios quiere que se siga predicando el evangelio. Dios es tardo para la ira, grande misericordia. Dios quiere seguir salvando. Y esta es la razón por la cual todavía seguimos aquí. Yo sé que muchos de nosotros anhelamos salir ya de este mundo y dejar de sufrir, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, esto todavía no es posible. Si Dios le pareció tenernos todavía aquí en esta época para proclamar el evangelio, pues tenemos que quedarnos aquí. O sea, hay una cosa que en el cielo no se puede hacer. ¿Y sabes cuál es esa cosa? La única cosa que no vamos a hacer en el cielo y que sí hacemos aquí es predicar el evangelio. Allá no le vas a decir a las personas, ven y reconcíliate con Dios. Dios está irado contigo por tus pecados. No, es aquí donde tenemos que evangelizar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho ministros del ministerio de la reconciliación. Es a través de ese ministerio que nosotros damos el mensaje del evangelio. Y lo que puedo decir ahorita, hermanos, en estos momentos, gracias a que estudio y me expongo la palabra de Dios como me expongo, de manera consecutiva, de manera constante, me expongo a todo el consejo de Dios, pues ahora mi mente está ligada a esta verdad. Mi conciencia no me deja estar tranquilo. Cuando tengo oportunidades para proclamar el evangelio, lo hago. Como les había dicho la semana pasada, tuve una quinceañera y ahí estaba y dije, porque a veces yo veo la cara inclusive de los cristianos. En vez de estar orando para que Dios toque las almas, no, ellos andan en las nubes. Yo sé, o sea, es incómodo que te den miradas feas, fuertes.
Sin embargo, como mi mente, mi conciencia está ligada a la palabra de Dios, me esfuerzo por predicar el evangelio. Las últimas 15 quinceañeras las he aceptado, no me gusta hacer. ¿Qué voy a hacer ahí? Pues predicar el evangelio. Dios me da la oportunidad de hacerlo y eso es lo que empiezo a hacer. Yo sé que es incómodo. Yo sé que para la ética cristiana moderna eso es inapropiado. Eso es una quinceañera, pastor, espérese el domingo. ¿Quién dice? No, para Pablo no lo limitaba a ningún evento como esto, ni a Jesús. Él donde quiera que fuera predicaba el evangelio. Como le decía, hace 3 días estuvimos en México, hace un día mejor dicho, estuvimos por 3 días allá. Estamos celebrando nuestro 28 aniversario. Y sí, pudimos descansar, pudimos disfrutar y todas estas cosas. Pero este viaje no nos limitó a aprovechar oportunidades que Dios nos daba para ejercer el ministerio de la reconciliación. O sea, con esto en mente y con lo que hemos estado viendo, tenemos que hacer algo. Y Dios, como está incomodando los corazones de los creyentes que escuchan la voz de Dios, llevó a Eva a tener esa iniciativa de me voy a llevar trataditos. Y cada vez que le demos una propina al mesero, a los que nos sirven, le vamos a dejar el tratado. Bueno, estuvimos allá, 2 masajistas, que por cierto, gracias a Dios, esos masajes nos salieron gratis. Ya les explicaré a algunos cómo lo hicimos. Pero esos masajistas recibieron su propina y su tratado. Y si tenían preguntas, nos preguntaban. Varios meseros recibieron su tratado. ¿Pero por qué estoy diciendo esto? O sea, ¿me estoy recomendando? ¿Estoy jactando? No, soy igual que ustedes. Muchas veces soy cobarde. No tengo valentía, pero por lo menos me estoy esforzando a hacerle caso a lo que Dios me está diciendo. Y yo no soy evangelista. Pablo le dice al joven pastor Timoteo, haz obra de evangelista. Tengo que hacer a veces obra de evangelista, pero mi ministerio principal es ser pastor, es predicar la palabra, sí, el evangelio cuando tenga oportunidad. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo, hermanos? Que tenemos que hacer algo. No seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Tony también me ministraba hace 2 semanas y me decía, mira, le estoy compartiendo el evangelio a esta persona y ora por él y si puedes, háblale y estoy haciendo esto en mi trabajo. A mí me traía gozo eso, porque dice el apóstol Juan que no hay mayor gozo que ver a sus hijos, a sus discípulos andando en la verdad. Me dio gozo cuando vi eso en Eva. Yo no le tuve que decir ella. Y yo espero que así como Dios está moviendo los corazones de ellos, los muevan ustedes, que les dé de nuevo para compartir. Yo quiero ver a una iglesia que está activamente compartiendo el evangelio y quizás nadie se convierta, no importa. Dios no va a premiar eso. Dios no nos va a juzgar basado a quien fue salvo por predicar el evangelio. No, Él va a ver nuestra fidelidad, nuestro llamado, de que somos ministros del evangelio, de la reconciliación. Y esto es Pablo lo que está diciendo. Hay un día vamos a estar delante de Dios, vamos a rendir cuentas. Por lo tanto, conociendo el temor de Dios, persuadimos a los hombres, predicándoles el evangelio. Pastor, es que yo me siento ineficaz. Tú eres ineficaz. Lo que es eficaz es el Espíritu Santo. Cuando tú predicas el evangelio, no se trata de tener buena oratoria, saber argumentar bien, ser elocuente. No, tú puedes llegar con todo eso y si el Espíritu Santo no obra, de nada va a servir tu elocuencia. El que creyere será salvo y el que no será condenado. No es por nosotros. Por lo tanto, seamos fieles al llamado, esforcémonos. Para todos nosotros es un esfuerzo. Así que yo le pido a Dios que haga de nosotros una iglesia activamente evangelista y que la evangelización sea bíblica. Dice el versículo 19, porque para Pablo no había tarea más importante aquí en la tierra que esta. Dice ahí, y todo esto proviene de Dios. ¿Oíste eso, hermano? Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Quiero sacar unas últimas enseñanzas de estos últimos versículos. ¿Cuál es la primera? Bueno, lo primero que yo quiero que saquemos es esta enseñanza de que la reconciliación proviene de Dios, no viene del hombre, se origina en Dios. O sea, si por el hombre fuera, o sea, él no vendría a Dios, al Dios justo, al Dios santo, al Dios que te dice, deja de robar, al Dios que te dice, deja de estar adulterando, al Dios que te dice, deja de chismear. Es a ese Dios que nadie quiere venir a Él por voluntad propia. No, dice Juan 3:19 que la luz vino al mundo, o sea, Jesús vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? Su propia manera de vivir, alejada de Dios. No te metas en mi vida, Dios. Déjame vivir como yo quiero vivir. Yo quiero ser una esposa rezongona. Si me insultan, yo insulto. A mí nadie me va a jugar el dedo en la boca, Señor. O sea, es a ese Dios que nadie quiere. Y la Biblia está diciendo ahí que los hombres prefieren más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Para muchas personas, las obras, que muchas veces no ofenden a muchos, esas obras son buenas, pero para Dios son malas.
El simple hecho de que la gente no viva para glorificar a Dios, ya eso es malo. Que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. No, pero para nosotros pecado es, ese mató, ese fornicó. No, no evangelizar es pecado. ¿Es bueno evangelizar? Cuando yo digo somos más pecadores de lo que creemos, es a esas cosas que me refiero. ¿Es bueno orar constantemente y sin cesar? Según la Biblia dice que sí. Es ese tipo de pecaminosidad a la que me refiero. ¿Debemos de meditar en la palabra de día y de noche? Sí. ¿Cuántos lo hacen perfectamente cada día? Somos más pecadores de lo que creemos. Qué bueno es que que la salvación es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y no por lo que yo hago o deje de hacer. Es imposible. Ya Pablo concluimos pues que ningún hombre será justificado por las obras de la ley. No. Así es que, hermanos, todo esto proviene de Dios. Es Dios quien toma la iniciativa de querer reconciliarse con el hombre y Él es el que pone los términos. Sí, en un matrimonio, cuando tú quieres ser un agente para reconciliar ese matrimonio porque están enemistados, están peleados, en esos matrimonios las dos partes siempre tienen la culpa. O sea, el problema es de ambas cosas y los dos pueden poner sus términos, pero en este caso Dios no tiene la culpa. Él pone sus términos de cómo debe de ser la reconciliación. A mi manera, a la manera de Dios. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ya no viva para sí. Eso lo detesta el ser humano. ¿Quién le gusta que le ordenen? Que les diga cómo deben de vivir. ¿A quién les gusta eso? A mí no me gusta. Al hombre viejo, al hombre pecador que hay en mí, no le gusta. Pero a la nueva persona, a la nueva criatura que Dios hizo de mí al darme su Espíritu Santo, le encanta. Le fascina obedecer a Dios. Y aunque esto sea una lucha constante. Por lo tanto, hermanos, dice ahí el apóstol Pablo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo, ¿verdad? Tomando en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20. Así que, ¿no está ahí? Bueno, se lo leo. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Fue Dios quien tomó la iniciativa. Mira, en el mundo usted puede escuchar hablar de todos los dioses que existen. Son un montón, ¿verdad? Pero los dioses principales. Alá, el Dios de los musulmanes. Si tú empiezas a investigar quién es ese Alá, te vas a dar cuenta que él es un Dios falso, que no existe más que en la mente de los musulmanes, que es apático, que es indiferente, que tú no le puedes hablar como si fuera una persona a la cual tú conoces y a la cual él te ama. O sea, tú no le puedes hablar como tu amigo, como tu padre, no. Pero nuestro Dios sí. Él es un Dios cercano. Él es un Dios reconciliador, salvador, amador. Hay muchos otros dioses. Por ejemplo, en la Biblia encontramos a Baal, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. La Biblia lo presenta así como un Dios falso, pero un Dios indiferente. ¿Recuerdan esa historia de Elías en el Monte Carmelo con todos los profetas de Baal? Y Elías les dice, ok, ¿quieren ver de qué parte está Dios? Si de mi parte o de la de ustedes, bueno, vamos a hacer un altar, vamos a cavar un hoyo y vamos a meter ahí un animalito, vamos a echarle agua, vamos a echarle leña y vamos a pedirle a nuestros dioses que consuman, ¿verdad? Ese sacrificio. Y sabemos qué es lo que pasa, ¿verdad? Dice la Biblia que los profetas de Baal invocaron a Baal desde la mañana, muy temprano en la mañana, hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero dice la Biblia, pero no había voz, ni quien respondiese, un Dios lejano, apático. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, versículo 27 de Primera de Reyes capítulo 10, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritar en alta voz, o sea, griten más fuerte, porque Dios es, dicen ustedes. Quizás esté meditando, o tiene algún trabajo, quizás se fue de paseo, se fue de camino, tal vez duerme. Griten más fuerte para que lo despierten. Versículo 28, comenzaron entonces a gritar más fuerte, y como era su costumbre, se cortaban con cuchillos y lanzas hasta quedar bañados en sangre. Versículo 29. Pasó el mediodía y siguieron en este trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada. Pues nadie respondió ni prestó atención. Ahí está la indiferencia de ese Dios falso, la apatía. Por otro lado, los israelitas, ¿recuerdan? Los israelitas que apostataron, que fueron infieles, ellos se encontraron atrapados adorando al Dios falso Moloch. ¿Y qué tenían que hacer estos israelitas infieles para apaciguar la ira de ese Dios furioso? Tenían que prender a sus hijos en el fuego. O sea, podemos ver que todos los dioses que inventa el ser humano son dioses apáticos, indiferentes, que no les interesa tener relación con ellos. Pero nuestro Dios es totalmente distinto. El Dios verdadero, Él es un Dios reconciliador.
Él es un Dios salvador, un Dios que te salva, sí, que te trata como juez, pero al tú venir a Él en arrepentimiento, escudándote en el sacrificio de Jesús, Él te justifica, pero no solamente te justifica, Él te adopta y te lleva a su casa. O sea, te hace tu hijo. ¡Qué Dios! El más increíble y maravilloso tenemos. Sin embargo, hay algunos que pudieron decir, pastor, pero a ese Dios también lo vio en el Nuevo Testamento como un Dios cruel, como un Dios vengativo, como un Dios que cuando se aira consume todo a su alrededor, incluyendo bebés inocentes. ¿Qué clase de Dios es ese? Por ejemplo, el Dios que se manifiesta en Números 31. Dice, aconteció que cuando cesó Él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Versículo 32. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, a todos sus bienes. Y a ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, nos tragará también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. A ver, ¿qué clase de Dios es ese? Que abre la tierra y se traga cientos de personas y hace descender cielo del fuego y consume a 250 hombres. Eso es ser iracundo. Eso es airarse. ¿Qué clase de Dios ahoga a todo un ejército egipcio en el Mar Rojo? ¿Qué clase de Dios le dice al rey Saúl que vaya y masacre a todos los amalecitas? Porque dice pastor, 1 Samuel 15:2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto, versículo 3. Por lo tanto, ve y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Yo me puedo imaginar a mis nietecitos que ya están grandes, pero todavía siguen siendo amamantados. Son inocentes, ¿verdad? ¿Pero por qué lo hace Dios? Para mí, matar a un bebé así no es crueldad. Y llevarlo a su presencia, no, es todo lo contrario. O sea, la cosa es que tú y yo miramos a este mundo como algo bueno, como lo mejor. Pero para Dios esto no es lo mejor. Por lo tanto, llevarse a un bebé, Dios, para llevarlo a su presencia donde hay plenitud de gozo, eso no es crueldad. Eso es amor y misericordia. Por lo tanto, yo no veo crueldad aquí en ese Dios. ¿Te das cuenta? ¿Qué clase de Dios envía a 2 osos salvajes para despedazar a 42 muchachitos, jovencitos, por haberse burlado de la apariencia física de Eliseo? ¿Qué clase de Dios hace esto? ¿Qué clase de Dios permite todas estas cosas? ¿Qué clase de Dios extermina a un mundo con agua en el diluvio? Bueno, déjate doy la respuesta. El tipo de Dios que hace esto es un Dios perfectamente justo. O sea, la ley de Dios, que es justa, demanda, exige castigo a los injustos. Dios dijo, el alma que pecare, ¿qué? Morirá. Porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Dios le dijo a Adán y Eva, el día que comas del fruto prohibido van a morir. ¿Qué pasó después, hermanos? ¿Murieron inmediatamente Adán y Eva? No. Adán vivió más de 900 años, ¿verdad? La pregunta no es que por qué Dios mató a Adán y a Eva, por qué murieron. La pregunta es, ¿por qué no los mató al momento? Después de que pecaron. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Porque Dios es tardo para ir, grande en misericordia. Pero pastor, eso a mí no me convence. Yo sé. Tu intelecto, tu razonamiento, todo eso, muchas veces la respuesta que Dios le da a tus interrogantes quizá no la va a satisfacer. No porque no tenga coherencia las respuestas, sino más bien por tu necedad. Por lo tanto, hermano, nuestro Dios no es cruel. No, Él es justo. Porque ¿qué clase de Dios ahoga a todo el mundo entero? Bueno, un Dios que es justo. Un Dios que suplicó una y otra vez a los pobladores de aquel entonces que se arrepintieran de sus malos caminos y buscaran refugio en el arca. Noé predicó por varios años, casi aproximadamente 100 años. Dios les dio la oportunidad. Pero ese mundo que hizo se empeñó en querer seguir a su manera. Dice la Biblia que todo designio de los malos pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Por lo tanto, Dios no es cruel. Murieron porque merecían morir. Así es que la pregunta que se debe hacer es, ¿por qué Dios es muy paciente? ¿Por qué Dios no destruye a la humanidad en este momento? O sea, si ya la humanidad le ha dado razones
a Dios para que los destruya ya. Se ha multiplicado increíblemente la maldad, ¿verdad? Hoy en día. ¿Por qué Dios no los destruye ya? ¿Por qué, hermanos? Pedro nos da la respuesta. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente. ¿Por qué Dios es paciente? Porque Él quiere, Él desea que todos procedan al arrepentimiento, que todos vengan al medio que puede salvarlos de su misma ira. Pero pastor, ¿por qué Dios no pasa por alto las ofensas de los hombres? No puede, la naturaleza de Dios es justa, es justa. Así como el sol tiene su naturaleza y no le puedes decir o pedirle al sol que deje de alumbrar, que deje de quemar. ¿Verdad que no puedes? Dejaría de ser el sol. Tú no le puedes decir a Dios que deje de ser justo y que pase por alto las ofensas de los hombres, los pecados. Es imposible. Es la naturaleza de Dios ser justo. Pero entonces, ¿qué hizo Dios? Dios muestra su amor. ¿Para qué? Él que dijo, bueno, voy a satisfacer mi propia justicia. Voy a castigar a alguien. Voy a poner un sustituto ahí para que Él pague por los pecados. Ese es el único medio que existe para que el pecador pueda ser absuelto en el tribunal de Dios. Pero el pecador no quiere venir. Y luego su iglesia no quiere predicar el evangelio. Entonces, pastor, ¿el plan de Dios está fallando? No. Desde el día 1, desde que Jesús vino a establecer el reino de Dios y lo inauguró, el reino de Dios sigue avanzando. Y ni las mismas puertas del infierno pueden contra Él. ¿Por qué? Porque Jesús está detrás de Él. Dios sigue salvando. Por lo tanto, hermanos, Dios no es un Dios cruel, no es un Dios injusto. No lo es. Por hacer todas esas cosas, no lo es. Más bien es un Dios misericordioso, amoroso. Mire, vamos a decirlo, voy a dar un ejemplo. Porque la cosa es, Dios no puede pasar por alto los pecados, ¿verdad?, de los hombres. Si lo hace es injusto. Pero Dios no, todos los caminos de Dios son justos y correctos. ¿Qué pasaría, hermanos, si un juez terrenal pasara por alto las violaciones de un criminal empedernido? O sea, te perdono, me place perdonarte. Me diste una feria y ya te perdoné. Bueno, diríamos que es un juez injusto, ¿verdad? Vamos a decir que yo soy un juez. Entro ya a la sala, me siento y vamos a empezar a juzgar ahora sí este criminal. Y bueno, el criminal se levanta y dice, su señoría, soy un violador, soy un asesino en serie también. Sí, violé y maté a todas esas mujeres que están en esas fotografías. Confieso mi crimen, confieso que yo lo hice. Y entonces este criminal confiesa todos sus crímenes y son corroborados por las pruebas y por los testigos oculares. Sin embargo, después de que él hace esa confesión y corroboramos todo, aún así el criminal me dice, juez, lo siento mucho, lamento mucho haber hecho esto. Por favor, ¿podría ser amoroso y perdonarme? Bueno, si yo como juez le dijera, por supuesto, te perdono. Sentí mucha compasión por ti. Y como te amo mucho, estás perdonado, eres libre. ¿Qué pensaría usted de mí como juez? Un juez injusto, ¿verdad? Es lo mismo con Dios. Dios no puede pasar por alto el pecado. Dios no va a ver al culpable como inocente. Alguien tiene que pagar por lo que hizo, por sus pecados. O esas personas dejan que Cristo pague por sus pecados a la cruz del Calvario, o ellos van a pagar por sus pecados en ese castigo eterno del cual habla la Biblia ampliamente y claramente. Solamente hay dos maneras. O pagas tú con el castigo eterno o dejas que Jesús pague por tus pecados. Escucha lo que dice 19 otra vez. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta que a los hombres ¿qué? Pastor, pero eso es injusto, no le tomó en cuenta. Bueno, escucha de la manera como Dios lo hizo. O sea, no les tomó en cuenta. Hay una razón. ¿Cuál es esa razón? Esa es la razón. ¿Por qué no les tomó en cuenta sus pecados? ¿Por qué César y muchos de los que estamos aquí vamos a entrar a la presencia del Señor? ¿Por lo que hicimos aquí? No, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dios no nos tomó en cuenta nuestros pecados. Más bien tomó en cuenta el sacrificio de Jesús, el castigo que Él recibió por mis pecados. Dice ahí, al que no conoció pecado. Hay una sola persona que cumple ese requisito, ¿verdad? Jesús. Por nosotros lo hizo pecado. Eso quiere decir, por nosotros lo trató como pecador. O sea, Cristo está en la cruz del Calvario recibiendo de manera poderosa, infinitamente el castigo de cada uno de todos aquellos que van a ser salvos. O sea, Dios, que es omnisciente, Él sabe
¿Cuántas personas que existieron durante toda la historia de la humanidad iban a creer? Y bueno, Dios teniendo esa cuenta y cada uno de sus pecados, vamos a decir 1 billón de pecados, por 1 billón de pecados yo te voy a castigar. Pero en 3 días, ¿será algo imposible para Dios? La cosa es que estamos hablando de un ser eterno, infinito, y de un Dios todopoderoso, que le puede dar en 3 días el castigo equivalente a lo que todos los pecadores recibirían en toda la eternidad. Pero eso es injusto. Bueno, según Dios dice, eso es justo. Dice Isaías que mirará la aflicción de su ungido, de su Cristo, y su alma quedará ¿qué? Satisfecha. Como hombre tú vas a decir, eso es injusto, por 3 días, lo crucificaron. No, Cristo no lloró y sudó gotas de sangre porque lo iban a entregar en manos de los romanos, le iban a escupir. Jesús estaba temblando porque iba a recibir la ira de Dios. Pero ¿cómo la recibió? Tú no sabes, ni yo sé, pero la recibió, dice la Biblia que la recibió. Y como Dios es justo, Jesús llevó el castigo de cada uno de nuestros pecados. Imagínate, si ya nada más con tus propios pecados y los míos, eso es un montón. Imagínate que eso significara un latigazo. ¡Pah! 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 Pero por cada uno de todos esos que van a ser salvos, al que no conoció pecado por nosotros, lo castigó como si hubiera pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia ¿de quién? De Él. Este versículo nos enseña directamente que la reconciliación de un Dios perfectamente santo y justo con un pecador culpable es posible gracias a ¿qué, hermanos? A la obra de Jesús. Así es que vemos que Dios justifica al culpable castigando a Jesús por los pecados de los culpables. Esto significa que cada pecado cometido en la historia del mundo será castigada por Dios, o ya sea en el infierno o con Jesús. Todos los pecados de todas las personas que han existido, con la excepción de los bebés, de los inocentes que no saben. Pero todos los demás, Dios va a castigar el pecado de cada una de esas personas. Y hay 2 maneras solamente, ya dijimos. Al que no conoció pecado. Y dice ahí Isaías: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano, prosperada. Versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades ¿de quién? De ellos. Por lo tanto, dice Pablo, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Dios está airado hasta el día de hoy con los impíos todos los días. ¿Quién es un impío? Alguien que no tiene piedad, alguien que no tiene justicia. Y eso es, según Dios, toda la humanidad, porque no hay ningún justo. Quiere decir que la vecina más decente en tu cuadra, que no sigue a este Dios, necesita la salvación. Pero él es bien decente. Cuando llegue allá, pues Dios, como pensaba mi hijo y que Eva lo corrigió, le está hablando con él. No, es que yo cuando llegue allá, y esto fue hace algunos días atrás, yo creo que Dios va a mirar también mis cosas buenas que hice. No, en ese Dios dejamos de creer hace mucho, hijo. No, mira, este es el evangelio. Es este Dios al que debes de creer. Por lo tanto, todos necesitan oír el mensaje de salvación. Somos embajadores. ¿Y qué es un embajador? Una persona que representa un gobierno ante otros gobiernos. Y este embajador, él va y habla en nombre de quién, de ese gobierno, o de ese monarca, de ese rey. O sea, él es el portavoz de ese gobierno, de ese rey. Y esa persona nunca expresa sus propias ideas, él nunca hace ofertas personales en privado, él no hace promesas personales, él tampoco hace exigencias personales. Todas esas cosas no las hace él. Lo único que sí hace es representar las ideas, las ofertas, las promesas, las exigencias de su gobierno. Bueno, nosotros somos embajadores de Cristo y hacemos lo mismo. No expresamos nuestros pensamientos. No, es que si le cambiamos aquí, le decimos a las personas que venga a Cristo, ¿por qué le va a dar un milagro? Porque mire lo que Él hizo en mí. No cambies eso. El mensaje ahí está claramente. Dios ha establecido un día en que te va a juzgar. Y la cosa es que tú no eres perfectamente justo y ya tienes un problema. A todos los injustos Dios los va a arrojar a un castigo eterno. Es esto el evangelio. Pero es muy cruel, pastor. Van a ver como locos y ridículos. No importa. Di como Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación primeramente al judío y después al griego, al gentil. ¿Te das cuenta? Nosotros no podemos alterar el mensaje. No podemos hacerle promesas. Si vienes a Dios, tu matrimonio se va a arreglar. Mi matrimonio Dios me lo arregló. Y 10 días después, 2 semanas, un mes, a veces 2 años, están divorciados. Dios no te promete ese. Lo que sí promete Dios
es que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y la mano, el brazo de Dios no se ha acordado para salvar. Esa es la promesa que sí Dios te promete aquí y ahora. Todo lo demás, si Dios permite que tengamos todas esas cosas bonitas y hermosas que nos producen vida placentera, qué bueno. Pero ¿de qué nos sirve ganar todo el mundo si al final de cuentas perdemos nuestra alma? Así que, hermanos, somos embajadores. Y Dios, cuando nosotros predicamos el evangelio, es como si estuviera rogándole al pecador: reconcíliate conmigo. Yo no quiero derramar mi ira sobre ti, pero como juez justo tengo que hacerlo. Es mi naturaleza. No hay otra manera de justificarte más que aceptes el sacrificio de Jesús. Aceptes que yo lo castigué a Él por tus pecados. De lo contrario, no tengo otra más que lanzarte vivo al lago de fuego. ¿Te das cuenta, hermanos? Dios nos ha llamado a cambiar la cultura. Somos una iglesia familiar, somos una iglesia que se concentra en los niños. No, tú eres una iglesia que debe predicar el evangelio. Esta iglesia tiene propósito de existir para conocer a Dios y darlo a conocer. Conocemos más de Dios y lo damos a conocer empezando por el evangelio. Por lo tanto, hermanos, prediquemos el evangelio. No trates de cambiar la cultura. Así como un embajador de los Estados Unidos cuando va a Francia o va a Haití o va a cualquier país de Europa, a los Emiratos Árabes, él no llega ahí para querer cambiar la cultura. No, su trabajo es representar el gobierno que él representa. El gobierno el cual envió a él a esa ciudad, y no llega a cambiar nada más que hablar de lo que es su gobierno. Bueno, nosotros así. Nuestro rey soberano nos ha mandado predicar el evangelio. Nosotros somos la embajada de Dios. Embajadores, salgamos a predicar el evangelio. Y entonces las personas cambiadas por el evangelio van a cambiar la sociedad. Vamos a orar y vamos a ser despedidos con un último canto. Padre.